Hola. Qué alegría que estés aquí hoy, compartiendo este espacio conmigo. Quiero que te pongas muy cómodo, sírvete esa taza de café o té que tanto te gusta. Relaja los hombros y permítete estar verdaderamente presente durante este tiempo que vamos a compartir. Hoy vamos a hablar de algo que, te lo aseguro, tiene el potencial de cambiar absolutamente la forma en la que experimentas tu día a día. Vamos a sumergirnos en las profundidades de un concepto tan aparentemente simple, pero tan monumentalmente transformador, que una vez que lo integres, marcará un antes y un después en tu vida. Estoy hablando del libro, KNNG Bombé, o La habilidad de soltar, del maravilloso autor Leo Babauta. Babauta es un maestro en simplificar lo complejo, en destilar la sabiduría de filosofías milenarias, como el Zen, y aterrizarlas en nuestra vida moderna, esa vida llena de notificaciones, estrés, tráfico, expectativas y un ruido mental ensordecedor. Y quiero empezar esta charla con una imagen que el autor nos regala, una imagen tan visual que casi puedes sentir el viento en tu rostro. Imagínate por un momento a un pájaro volando en el inmenso cielo azul. Ese pájaro está absoluta y completamente inmerso en su realidad. Siente las corrientes de aire bajo sus alas, utiliza su visión aguda para buscar alimento. Se mueve con una gracia instintiva. Lo que ese pájaro no está haciendo es pensar, uy, qué frío hace hoy a esta altura. ¿Qué pensarán los otros pájaros de mi técnica de vuelo? ¿Soy lo suficientemente exitoso construyendo mi nido en comparación con el pájaro de la rama de al lado? ¿Por qué mis plumas no son tan brillantes como las de los demás? ¿Por qué me cuesta tanto levantarme temprano para cazar la lombriz? Suena ridículo, ¿verdad? Y, sin embargo, eso es exactamente, paso por paso, lo que tú y yo hacemos todos los días. Claro, nuestro cerebro humano es una máquina evolutiva fascinante, mucho más grande y compleja que la de un pájaro. Gracias a esa corteza prefrontal podemos resolver ecuaciones matemáticas, componer sinfonías que nos sacan las lágrimas, construir rascacielos que tocan las nubes y soñar con colonizar otros planetas. Tenemos una capacidad analítica asombrosa, pero esa misma capacidad es una espada de doble filo. Porque al tener la habilidad de pensar tanto, de proyectar hacia el futuro y de recordar el pasado, caemos en una trampa mental aterradora. Empezamos a sobrepensar. Y el sobrepensamiento no es solo un hábito inofensivo, es la verdadera raíz de la gran mayoría de nuestros problemas emocionales. Fíjate que no estoy hablando de problemas físicos de supervivencia como el hambre extrema o una enfermedad grave. Estoy hablando de ese sufrimiento crónico diario, la irritabilidad, la frustración constante, el aburrimiento existencial, la ira repentina y esa sensación de que algo siempre falta o de que las cosas no son como deberían ser. Babauta descubrió que la fuente de todo este malestar es nuestra incapacidad crónica para soltar. Nos aferramos a ideas, a expectativas, a ilusiones de cómo debería comportarse el mundo, y cuando el mundo, inevitablemente, hace lo que le da la gana y no sigue nuestro guión, sufrimos. Cuando Babauta comenzó a aplicar la práctica del desapego y a soltar verdaderamente en su propia vida, los resultados fueron asombrosos. Redujo sus niveles de estrés casi a cero, dejó de procrastinar, mejoró profundamente la relación con su esposa y sus 6 hijos. Aprendió a navegar los cambios inesperados con gracia, transformó sus hábitos más tóxicos e integró una presencia plena en su día a día. Habiendo dicho esto, quiero que profundicemos en las diferentes áreas de nuestra vida donde esta incapacidad de soltar nos está asfixiando. Empezando por algo que todos conocemos íntimamente, la procrastinación. ¡Ay, la procrastinación! ¿Cuántas veces nos hemos prometido que hoy sí vamos a empezar ese proyecto, que hoy sí vamos a escribir ese reporte, que hoy sí vamos a ir al gimnasio? Y terminamos horas después deslizando el dedo por la pantalla del celular sintiéndonos miserables. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta rápida es el miedo. Pero, ¿miedo a qué exactamente? Tenemos miedo al fracaso, claro, pero también tenemos un miedo visceral a lo difícil, a la incomodidad, a la confusión, al esfuerzo sostenido. Para ilustrar esto, Babauta nos cuenta la historia de un chico llamado Nathan, que lleva meses paralizado frente a su tesis universitaria. Nathan no es perezoso, Nathan está aterrorizado. Él sabe que escribir esa tesis implica sumergirse en investigaciones complejas, sentirse tonto al no entender ciertos conceptos, enfrentar el caos de organizar miles de ideas y lidiar con la fatiga mental.
Esa incomodidad le aterra. Pero aquí viene la genialidad del análisis, ese miedo no nace de la nada. Nace de un escenario ideal, que Nathan ha construido en su cabeza sin darse cuenta. En su mente subconsciente, Nathan tiene la expectativa de que el trabajo debería ser fácil, de que la inspiración debería fluir sin esfuerzo, de que él debería saber exactamente qué hacer en cada momento y de que el éxito debería estar garantizado. Ese es su ideal. Y cuando la realidad se presenta cruda, difícil y confusa, la brecha entre su ideal perfecto y la realidad imperfecta le genera una angustia intolerable. ¿Cuál es su mecanismo de defensa? Huir. Escapar hacia distracciones baratas y fáciles como el Internet o la televisión, donde no hay riesgo. Donde el placer es inmediato y donde no tiene que enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es la medicina para Nathan y para todos nosotros cuando procrastinamos? La solución no es castigarnos, ni comprarnos una nueva agenda, ni obligarnos con disciplina militar. La solución es identificar ese escenario ideal de, esto debería ser fácil y yo debería ser un genio, y, suavemente, soltarlo. Dejarlo ir. Aceptar radicalmente que la vida y los proyectos valiosos no tienen por qué ser fáciles. De hecho, la belleza del crecimiento humano reside precisamente en la fricción. Es solo cuando cruzamos el valle de la incomodidad cuando realmente evolucionamos. Si Nathan logra soltar su expectativa de facilidad, de repente, la tesis deja de ser un monstruo aterrador. Se convierte simplemente en una serie de tareas difíciles pero manejables. Puede aceptar la confusión como parte del proceso, agradecer el desafío porque lo hará más fuerte, y simplemente sentarse a teclear. Sintiendo la incomodidad pero sin huir de ella. Soltar el ideal, aceptar la realidad, apreciar la experiencia y actuar. Esa es la receta mágica contra la procrastinación. Y ahora, adentrémonos en un terreno aún más pantanoso, los miedos sistémicos que gobiernan nuestra vida. Porque el miedo no solo nos hace procrastinar un ensayo, nos empuja a tomar decisiones destructivas a gran escala. Tomemos, por ejemplo, el tema de las deudas financieras. Muchas personas viven asfixiadas económicamente, gastando mucho más de lo que ganan. ¿Es por falta de conocimientos matemáticos básicos? Rara vez. Es por miedo. Miedo a soltar las comodidades a las que se han acostumbrado, miedo al juicio social, miedo a no pertenecer. Una adicción a las compras a menudo esconde un terror profundo a sentir la incomodidad del vacío interior. El miedo a no ser suficiente, sin ese coche nuevo, sin esa ropa de marca o sin ese café artesanal diario. Soltar esos lujos duele porque implica soltar una identidad falsa que hemos construido para protegernos del miedo a no ser amados o respetados. O pensemos en por qué no podemos mantener el hábito del ejercicio o de una dieta saludable. Nuevamente, hay un escenario ideal, queremos resultados inmediatos. Queremos que el ejercicio se sienta bien desde el primer minuto. Queremos no tener que renunciar a la comodidad de nuestro sofá. Cuando la realidad nos exige sudor, agujetas y renunciar a la gratificación instantánea, el miedo a esa pequeña pérdida de confort nos sabotea. ¿O qué tal el miedo enorme que nos impide trabajar en lo que realmente amamos? ¿Cuántas personas viven atrapadas en trabajos que detestan porque tienen pánico a fracasar, a descubrir que no son tan talentosos como soñaban? O simplemente por miedo a la incertidumbre financiera. Todos estos miedos, absolutamente todos, son hijos directos de ideales poco realistas que nos negamos a soltar. Creemos ciegamente que la vida debe ser segura, predecible, cómoda y coronada de éxitos. Y como la vida real es salvaje, incierta, dolorosa a veces y llena de fracasos, vivimos en un estado crónico de terror. Pero, imagínate por un momento la inmensa libertad que experimentarías si pudieras abrir tus manos y dejar que el viento se llevara todos esos escenarios ideales. Si pudieras decir, acepto que voy a fracasar, acepto que la vida será incómoda, acepto que no tengo el control. En ese preciso instante, el miedo pierde su poder sobre ti. Al soltar tus expectativas perfeccionistas, te vuelves inquebrantable, porque ya no estás luchando contra la realidad, estás fluyendo con ella. Es fascinante notar cómo esta misma dinámica del apego a nuestros ideales destruye también nuestras relaciones interpersonales. Hablemos de cómo lidiamos con otras personas, especialmente con esas que llamamos personas difíciles. Todos conocemos a alguien así,
El conductor agresivo que te cierra el paso en la carretera. El compañero de trabajo que tiene hábitos que te sacan de quicio. O incluso nuestros propios hijos cuando deciden tener una rabieta monumental en medio del supermercado. Nuestra reacción automática es la ira. Nos hierve la sangre. Pero quiero que te detengas a pensar en esto con una mente fría y analítica. Babauta nos presenta el caso de Marie, una mujer que está fúrica porque su colega de trabajo, Scott, le acaba de gritar de una manera muy grosera. Claro que la actitud de Scott es inaceptable, nadie dice que debamos aplaudir el maltrato. Pero, ¿por qué Marie está tan consumida por la ira que le arruina el resto del día? Su ira no es causada directamente por los gritos de Scott, sino por el choque frontal entre la realidad de la actitud de Scott y el escenario ideal que Marie tiene en su cabeza. Los compañeros de trabajo siempre deben ser amables, profesionales y respetuosos. Como Scott rompió esa regla imaginaria, Marie entra en crisis. Pero analicemos la realidad. Scott probablemente está atravesando un momento terrible, quizás no sabe gestionar su propio estrés. Quizás está lidiando con un dolor personal inmenso y su manera torpe y tóxica de sacarlo es gritando. El problema es de Scott, es su falta de inteligencia emocional. Sin embargo, al reaccionar con ira, Marie se traga el veneno de Scott. Marie tiene opciones. Y la opción más liberadora es soltar la necesidad imperiosa de que Scott se comporte de acuerdo a sus estándares. Ojo, esto no significa justificarlo ni dejar que la pisoteen. Significa aceptar la realidad desnuda, Scott está siendo un idiota estresado en este momento. Esa es la realidad. Al aceptar esto y soltar su indignación de superioridad moral, Marie puede recuperar su centro, su paz interior. Desde esa calma, ella puede responderle a Scott de manera firme, constructiva e incluso compasiva. Podría ponerle un límite claro, pero sin que su corazón lata a 1000 por hora, sin llevarse el mal humor a su casa para luego gritarle a su perro. La lección aquí es brutalmente honesta, no es nuestro trabajo cambiar a los demás. No podemos forzar a la gente a ser amable, considerada o justa, por más que queramos. Lo único que realmente controlamos es nuestra propia reacción. Aferrarnos a la fantasía de que la gente debería comportarse como nosotros consideramos correcto es una receta garantizada para vivir amargados. Si logramos soltar ese ideal, podemos empezar a ver a las personas con profunda compasión. Entendiendo que sus malos comportamientos son solo gritos de auxilio de su propio sufrimiento interno. Pasando a otro ámbito de nuestra vida. Reflexionemos sobre algo tan cotidiano como nuestras posesiones materiales y como nuestra incapacidad de soltar objetos físicos es un reflejo directo de nuestro caos emocional. Babauta comparte una experiencia muy vulnerable sobre cómo él y su familia tenían una tendencia casi compulsiva a acumular cosas. Compraban aparatos nuevos, ropa nueva, libros, herramientas, y en lugar de deshacerse de lo viejo, lo apilaban en garajes y armarios, creando cementerios de objetos olvidados. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos cuesta tanto tirar una camiseta rota o donar un libro que sabemos que nunca leeremos? Porque no estamos apegados al objeto físico de algodón o de papel, estamos apegados emocionalmente a lo que ese objeto representa. Las posesiones nos dan una falsa sensación de seguridad. Ese equipo de ejercicio carísimo que está acumulando polvo en la esquina de tu cuarto no es solo metal y plástico. Representa tu esperanza. Tu ideal de convertirte algún día en una persona súper atlética y disciplinada. Deshacerte del equipo significa enfrentarte a la dolorosa realidad de que no eres esa persona. Significa matar esa fantasía. Ese vestido de hace 10 años que ya no te queda representa tu juventud. Una época en la que quizás te sentías más atractivo o libre. Al soltar los objetos, estamos forzados a soltar partes de nuestro ego. A despedirnos de versiones pasadas de nosotros mismos y a renunciar a fantasías futuras que no se materializaron. El proceso de purgar nuestras posesiones es un acto de duelo psicológico. Duele, sí, pero del otro lado de ese dolor hay una magia increíble. Te das cuenta de que la inmensa mayoría de las cosas que creías necesitar para ser feliz o sentirte seguro eran solo anclas pesadas que te mantenían estancado. Soltar el deseo de poseer es abrazar una libertad abrumadora, es caminar ligero por el mundo, sabiendo que tu valor y tu seguridad no residen en cosas que pueden oxidarse o perderse, sino en tu propia capacidad de adaptación y presencia.
Y hablando de adaptabilidad, llegamos al núcleo más duro y filosófico del libro, nuestra relación con el cambio y la pérdida. Si hay una verdad absoluta y universal en esta vida, es que todo, absolutamente todo, está en constante movimiento. Las personas cambian, las circunstancias cambian, nuestras células mueren y se renuevan, los imperios caen, las montañas se erosionan. Nada es estático. Ni siquiera tú eres exactamente la misma persona que empezó a escuchar este audio hace unos minutos. Tus pensamientos se han alterado. Tu química cerebral ha fluido. Y, sin embargo, a pesar de vivir en un universo definido por la impermanencia, los seres humanos invertimos una cantidad absurda de energía tratando de congelar el tiempo. Queremos que nuestro cuerpo no envejezca. Queremos que nuestra pareja siempre nos mire con la misma pasión del primer día. Queremos que nuestros hijos nunca crezcan. Queremos que nuestro puesto de trabajo esté garantizado para siempre. Es como intentar detener el viento cerrando los puños, no solo es inútil, sino que te deja las manos lastimadas. Esta fricción entre nuestro deseo de permanencia y la realidad del cambio es la fuente de nuestras crisis existenciales más profundas. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de resistirnos, nos rindiéramos a esta verdad? Si logramos mirar la inestabilidad de la vida no como una amenaza aterradora, sino como una herramienta de libertad suprema, todo cambia. Si sabes que tú mismo estás en constante evolución, significa que no estás condenado a ser la misma persona temerosa o enojada que eras ayer. Cada segundo te ofrece una hoja en blanco para reinventarte. Si pudieras soltar el apego a la imagen de quien fuiste en el pasado, podrías crear a alguien nuevo ahora mismo. Esto suena poético, pero cuando nos enfrentamos a la pérdida real y cruda, la teoría se pone a prueba de una forma devastadora. Hablemos de la pérdida. Babauta nos lleva desde los ejemplos más triviales hasta los más desgarradores. Empecemos por algo simple: tu taza de café favorita se resbala de tus manos y se hace pedazos contra el suelo. Inmediatamente sientes una punzada de tristeza, y quizás te enojas con la persona que te empujó, o contigo mismo por ser torpe. Esa tristeza inicial es natural, es humana. Pero lo que solemos hacer a continuación es completamente opcional y destructivo: alargamos el sufrimiento. Pasamos la siguiente hora maldiciendo, repasando mentalmente cómo podríamos haber evitado que se cayera, quejándonos de que la vida es injusta. Sufrimos porque nos aferramos a la imagen de la taza intacta, en lugar de aceptar la nueva y evidente realidad: la taza está rota. Punto. Ahora elevemos la gravedad. Imagina a Amir, un hombre que acaba de ser despedido de un trabajo que amaba. Es un golpe tremendo a su ego, a su sustento, a su identidad. Es perfectamente normal que sienta terror y tristeza profunda. Pero Amir tiene un cruce de caminos frente a él. Puede elegir aferrarse al pasado, consumirse en ira contra su antiguo jefe, revolcarse en la autocompasión y dejar que ese resentimiento tiña de negro todas sus futuras entrevistas laborales y sus relaciones personales. Estaría sumergiéndose en un infierno creado por él mismo al no querer soltar el ideal de: mi vida debería ser segura y yo debería seguir siendo él gerente de esa empresa. O, alternativamente, Amir puede atravesar su dolor, llorar lo que tenga que llorar, y luego soltar. Soltar su identidad pasada, aceptar radicalmente su nueva etiqueta temporal de desempleado, y desde ese suelo firme de la realidad, empezar a construir. Puede redescubrir su creatividad, ajustar su estilo de vida, o encontrar un camino que nunca hubiera explorado si no lo hubieran empujado al abismo. Tomemos un caso aún más doloroso, el de Petra. Su esposo Thomas, después de años de matrimonio, la traiciona y le pide el divorcio para irse con otra persona. Sería facilísimo, y la sociedad la apoyaría en esto, que Petra se convirtiera en un pozo de amargura. Podría pasar años vigilando las redes sociales de su ex, envenenando su propia mente con odio, descuidando su salud física y cerrando su corazón para siempre. Pero ese sufrimiento prolongado sería el resultado directo de su incapacidad para soltar el ideal de una familia intacta que ya no existe. El camino de soltar para Petra no significa perdonar mágicamente a Thomas o decir que lo que hizo estuvo bien. Significa aceptar con inmensa valentía la cruda realidad: soy una mujer divorciada. Este hombre ya no es mi compañero. Y mi vida antigua ha terminado. Al soltar el cadáver de su matrimonio, Petra se libera. Recupera su soberanía.
Encuentra la oportunidad de redescubrir quién es ella fuera de esa relación, de forjar una fortaleza que no sabía que tenía. Y finalmente, el dolor más trascendental, el caso de Justin, cuyo padre está en fase terminal de cáncer. El instinto visceral de Justin es luchar contra la realidad, desear con todas sus fuerzas que su padre sane. Aferrarse a la imagen del hombre fuerte que lo crió, y ahogarse en la anticipación del luto. Pero al hacer esto, al estar mentalmente peleando contra el futuro y el destino, Justin se pierde el presente. Se pierde la oportunidad de estar verdaderamente ahí para su padre moribundo. Si Justin logra aplicar la habilidad suprema de soltar, soltará la fantasía de que su padre es inmortal. Aceptará el dolor desgarrador, lo dejará fluir a través de él sin resistencia, y al mirar a su padre demacrado en esa cama de hospital, no verá a una víctima de la injusticia, verá a un ser humano increíble al que le queda un tiempo precioso. Podrá conectar, podrá escuchar, podrá agradecerle por la vida. Al soltar la resistencia a la muerte, Justin puede inundar los últimos meses de su padre con un amor puro y una presencia absoluta. El dolor de la pérdida siempre estará ahí, es el precio del amor, pero el sufrimiento prolongado, la tortura mental, eso es opcional y depende enteramente de nuestra capacidad de soltar. Llegados a este punto, la pregunta natural es, todo esto suena hermoso y profundo, pero ¿cómo demonios se hace? ¿Cómo se aprende a soltar cuando el cerebro está programado para aferrarse como si le fuera la vida en ello? Babauta es pragmático y nos explica que soltar no es un evento místico espontáneo, es una habilidad, igual que tocar el piano o aprender un idioma. Y como toda habilidad compleja, debe dividirse en microhabilidades que se practican paso a paso. Hay 5 pasos fundamentales que debemos dominar. Vamos a desglosarlos con extremo cuidado, porque aquí reside la clave de tu liberación. La primera habilidad es reconocer las señales. Cuando estamos atrapados en el apego a un ideal que nos está haciendo daño, nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían alarmas. ¿Cuáles son estas señales? La tensión en la mandíbula, un nudo en el estómago, una oleada de calor de ira, el impulso irrefrenable de tener la razón. La necesidad de ofender al otro, la sensación de estar ofendido, la procrastinación, la tristeza profunda, los celos que queman. No hay nada malo en sentir estas emociones, son parte de nuestra biología. El error no es sentirlas, el error es dejarnos arrastrar por ellas sin observarlas. Tu primer trabajo es convertirte en un observador silencioso de ti mismo. Debes comprometerte a decir, mira, aquí está la ira, vaya, siento una presión en el pecho, estoy frustrado. Solo nota la señal, siéntela físicamente, dale permiso de existir. Pero úsala como un indicador rojo en el tablero de tu auto que te avisa que el motor se está sobrecalentando, por culpa de un ideal al que te estás aferrando. Una vez que dominas el arte de notar la señal sin reaccionar impulsivamente, pasas a la segunda habilidad, reconocer el escenario ideal. Esta es la fase de investigación profunda. Tienes que mirar dentro de ti, más allá del ego, y preguntarte con brutal honestidad. ¿Qué película me monté en mi cabeza que la realidad acaba de arruinar? La ira rara vez tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con tu guión interno. Imagina que fueras una cámara de vídeo grabando una escena. La cámara no tiene expectativas. No se enoja si llueve, solo registra. Nosotros no somos cámaras, somos directores de cine tiranos. Si te enojas porque hay mucho tráfico, tu ideal oculto es: mi viaje debe ser siempre rápido y nadie debe interponerse en mi camino. Si te deprimes porque tu pareja no te compró un regalo, tu ideal es: las personas que me aman deben saber leer mi mente y demostrarlo con bienes materiales. Si te frustras con un nuevo hábito, tu ideal es: yo debería ser capaz de cambiar mi vida de la noche a la mañana sin fallar. Aprender a desenmascarar estos ideales es un ejercicio de humildad profunda. Porque te das cuenta de lo infantiles y egocéntricos que suelen ser nuestros deseos subconscientes. La tercera habilidad es reconocer el daño. Ahora que tienes la señal emocional y has identificado al culpable, que es tu escenario ideal, debes preguntarte: ¿me está sirviendo de algo aferrarme a esta fantasía? Si la respuesta es sí, si ese ideal te motiva a ser compasivo y a ayudar al mundo, consérvalo. Pero la inmensa mayoría de las veces, cuando hay sufrimiento de por medio, el ideal es tóxico. Debes ver claramente el daño que te estás causando.
Esa expectativa de que tu esposo sea perfecto te está costando la paz en tu hogar. Esa expectativa de tener la razón en una discusión política con tu amigo te está costando una amistad valiosa. Esa expectativa de nunca fracasar te está manteniendo encerrado en una vida pequeña y mediocre. Tienes que mirar el sufrimiento directamente a los ojos y decir, aferrarme a esto es como beber veneno esperando que el otro muera. Cuando realmente ves el daño, soltar deja de ser un sacrificio heroico y se convierte en un acto instintivo de supervivencia y de amor propio. Lo que nos lleva a la cuarta habilidad, la más hermosa de todas, soltar con amor. No se trata de soltar con amargura, como quien tira la toalla diciendo, pues ya nada importa. No es resignación apática. Es un acto de compasión pura hacia ti mismo y hacia los demás. Cierra los ojos si puedes, y visualiza que tienes ese ideal apretado fuertemente en tu puño. Siente la tensión en tus nudillos blancos. Soltar con amor es relajar esos dedos, uno por uno. Es tomar una respiración profunda y larga, sentir cómo el aire infla tus pulmones, y al exhalar, dejar que esa imagen perfecta, esa exigencia de cómo deberían ser las cosas, se disuelva en el aire. Es perdonar a la realidad por no ser perfecta. Es perdonarte a ti mismo por haber exigido tanto. Al hacerlo, sentirás una calidez inmensa, un alivio físico, porque el peso que estabas cargando era colosal y ahora se ha ido. En ese momento, renaces. Ya no eres la persona rígida y furiosa de hace 5 minutos, eres una versión más expansiva, más ligera, más sabia. Finalmente, la quinta habilidad cierra el ciclo, reconocer la realidad y actuar apropiadamente. Una vez que has barrido los escombros de tus expectativas rotas, ¿qué queda? Queda la realidad pura, desnuda y vibrante. Queda el momento presente. Ahora puedes enfocar tu atención en lo que realmente está frente a ti. Si aplicamos esto a la relación con tu hijo adolescente que no quiere ordenar su cuarto, sueltas el ideal del hijo militarmente disciplinado. Abres los ojos a la realidad y ves a un ser humano joven, confundido, con sus propias prioridades y ansiedades. Desde esa visión clara, tu corazón se ablanda. En lugar de entrar a su cuarto gritando y generando una guerra campal, entras con empatía. Aceptas que el orden no es su prioridad natural, pero, como padre, buscas una solución práctica desde la conexión y no desde la imposición. La realidad rara vez coincide con nuestros sueños más exigentes, pero te aseguro algo, la realidad, con toda su textura desordenada, dolorosa a veces y sublime en otras, es infinitamente más rica y hermosa que cualquier fantasía esterilizada que tu mente pueda crear. Entiendo perfectamente que a este punto puedan surgir resistencias. La mente analítica busca excusas para mantener el control y es probable que estés pensando en los mitos comunes sobre soltar. Vamos a desmontar estas ilusiones tóxicas. El primer gran malentendido es creer que soltar significa rendirse o volverse un conformista pasivo. Mucha gente piensa que si sueltas tu ideal de justicia, te conviertes en un tapete para que la gente te pisotee. Nada más lejos de la verdad. Piensa en una discusión acalorada. Si sueltas la necesidad egoísta de ganar o de tener la razón, no estás dándole la victoria al otro de manera humillante. Estás elevando la conversación. Estás quitando el ego del medio para poder enfocarte verdaderamente en resolver el problema subyacente. Estás creando un espacio donde el otro no se siente atacado y, por ende, baja sus defensas. Soltar tu orgullo es la mayor victoria estratégica que puedes lograr en una relación. Otro mito dañino es pensar que soltar significa permitir que las injusticias queden impunes o que la gente mala se salga con la suya. Claro que si alguien te hace daño intencionalmente, debes protegerte, buscar justicia y establecer límites de titanio. Pero el deseo visceral de venganza, ese fuego de resentimiento que te quema por dentro esperando ver al otro sufrir, eso es lo que debes soltar. Porque la sed de venganza te encadena emocionalmente a tu agresor. Te conviertes en su prisionero eterno. Al soltar la ira y la venganza, te sanas a ti mismo. Recuperas tu energía vital para construir tu propia felicidad, en lugar de desperdiciarla deseando la miseria ajena. La verdadera justicia empieza por tu propia paz mental. También se cree erróneamente que sin ideales y expectativas estrictas, perderemos la motivación para mejorar, que soltar nos volverá mediocres. Esta es la gran trampa de la cultura del esfuerzo extremo.
Creemos que necesitamos odiar nuestra versión actual para tener combustible y convertirnos en una mejor versión. Babauta nos enseña que tú ya eres suficiente hoy, con todas tus fallas. Tienes un valor intrínseco inconmensurable. Cuando sueltas la autoexigencia tóxica y te aceptas con profundo amor incondicional, la motivación no desaparece, simplemente cambia de naturaleza. Ya no vas al gimnasio porque odias tu grasa abdominal y quieres castigar tu cuerpo. Vas al gimnasio porque amas a tu cuerpo y quieres celebrar su capacidad de moverse, de respirar, de estar vivo. El progreso que nace de la autoaceptación es sostenible, alegre y orgánico. El progreso que nace del autodesprecio es una tortura que inevitablemente termina en sabotaje. ¿Y qué hay del deseo loable de cambiar el mundo, de hacer que la sociedad sea más justa, de limpiar los océanos y combatir la pobreza? ¿Acaso soltar significa sentarnos en posición de loto a ver cómo el mundo arde? Absolutamente no. Luchar por un mundo mejor es el llamado más noble del espíritu humano. Sin embargo, cuando nuestra lucha está contaminada por la expectativa de que todos deben pensar como nosotros, de que el progreso debe ser lineal y rápido, nos agotamos, nos volvemos cínicos, agresivos y terminamos odiando a la misma humanidad que queríamos salvar. Soltar significa aceptar que el mundo es un tapiz inmensamente complejo de luces y sombras. Significa reconocer que la ignorancia y el sufrimiento humano tienen raíces muy profundas. Al aceptar esta cruda realidad sin enojarnos con ella, nuestra compasión se multiplica. Entendiendo que somos parte de un proceso milenario y que nuestro deber es sembrar la semilla, no obsesionarnos compulsivamente con arrancar la flor. Entonces, sabiendo todo esto, la gran pregunta es, ¿cómo integramos esta profunda filosofía en nuestra vida, que va a la velocidad de la luz? La respuesta es mediante la práctica diaria, humilde y consistente. No vas a iluminarte de la noche a la mañana leyendo un libro o escuchando este audio. Tu cerebro lleva décadas construyendo autopistas neuronales diseñadas para aferrarse, para preocuparse, para intentar controlar el universo entero. Desarmar esas autopistas requiere tiempo. Babauta recomienda empezar con un compromiso ridículamente pequeño. Prométete a ti mismo practicar el arte de soltar durante apenas 2 minutos al día. No intentes empezar soltando el trauma de tu infancia o la traición de tu expareja, empieza con lo fácil. Empieza practicando con esa camisa que lleva años en el closet y que nunca usas. O practica soltando tu necesidad de que el semáforo cambie a verde más rápido. O practica soltando la molestia que te causa que tu pareja deje la tapa de la pasta de dientes destapada. Pon notas adhesivas en el espejo de tu baño, en el borde de tu computadora, en el volante de tu coche. Notas que digan simplemente, suelta, o, respira la realidad. ¿Por qué te garantizo que vas a olvidar hacerlo? La inercia de la vida te va a tragar. Así que usa recordatorios externos. Cuando encuentres un momento de tensión leve, detente. Siente cómo se contrae tu cuerpo, busca ese ideal ridículo en tu mente de que, las cosas deberían ser exactamente como yo quiero. Date cuenta de que ese pensamiento te está poniendo de mal humor, respira hondo, abre las manos físicamente. Exhala la tensión y sonríe ante la imperfección del universo. Si logras hacer esto un par de veces a la semana, luego una vez al día, y luego múltiples veces al día, te prometo que una sutil pero monumental transformación empezará a florecer dentro de ti. Empezarás a notar que la ira ya no se apodera de ti durante días, sino que se disipa en minutos. Notarás que sientes una profunda empatía por el mesero grosero, en lugar de indignación. Notarás que el miedo a fracasar ya no te paraliza, porque sabes que puedes manejar la decepción. Empezarás a experimentar bolsas de quietud, de paz absoluta, en medio del caos cotidiano. Aprender a soltar es el último acto de rebeldía en una sociedad que nos enseña a acumular, a controlar, a apretar los dientes y a luchar contra la corriente. Es descubrir que no necesitas que el mundo cambie para que tú seas profundamente feliz. Solo necesitas cambiar la forma en la que te relacionas con el mundo. Tú eres el cielo azul, amplio, vasto, imperturbable, tus problemas, tus expectativas y tus miedos son solo nubes que pasan. Deja de intentar agarrar las nubes. Déjalas pasar. Y permítete, por primera vez en mucho tiempo, simplemente ser. Gracias por acompañarme en este profundo viaje interior, llévate esta semilla.
Plántala en tu rutina diaria y maravíllate viendo cómo la vida se vuelve infinitamente más ligera cuando, por fin, decides abrir las manos.